Hola, ¿qué más? Espero que todo vaya muy bien. Mi nombre es Samuel Pinilla Hurtado y de nuevo estoy por acá para traerles otra gran historia del siglo XX con respecto a campañas publicitarias o campañas de marketing exitosas durante ese siglo. Bien, en este caso les voy a traer la campaña publicitaria de la marca Pepsi entre los años 1983 y 1984, campaña llamada The Choice of a New Generation. Vamos inicialmente con el contexto. Resulta que la campaña fue diseñada por la agencia Marketing and Communications International, que fue fundada por Jay Coleman en el año 1976. Pues bien, resulta que Coleman tenía muy claro que la imagen de Michael Jackson en ese momento era una imagen de un superídolo gracias a sus ventas infinitas del álbum Thriller, álbum que había sido lanzado finalizando el año 1982 y con el cual terminó ganándose 7 premios Grammy. Pues bien, esa imagen la tenía que aprovechar y diseña una campaña de marketing que él decía la tengo que ofrecer a alguna empresa super éxito, alguna empresa de reconocimiento a nivel internacional. Inicialmente se la ofrece a la empresa Coca-Cola. Coca-Cola observa muy bien toda la campaña, todo el plan, y piensan que esta campaña pues va dirigida a un solo sector, que es el sector juvenil. Y Coca-Cola termina ofreciéndole a Michael Jackson $1 millón, precio que fue rechazado por Michael Jackson. Coleman entonces lo que hace es dirigirse a la competencia de Coca-Cola, que es Pepsi, y en Pepsi sí encuentra un mundo abierto totalmente para poder producir esta campaña de marketing. Además, porque la idea encajaba perfectamente con la campaña publicitaria lanzada por Pepsi a principios de los años 80, campaña que se llamaba New Generation y que iba dirigida a las nuevas generaciones, o sea, a los jóvenes a los cuales Michael Jackson llegaba precisamente en esos entonces. Michael Jackson termina firmando un contrato por $5 millones que constaba de la grabación de 2 comerciales, uno en el año 1983 y otro en el año 1984, además de los respectivos anuncios publicitarios que pudieran salir de allí. En el comercial del año 1983 se ve a los hermanos de Michael Jackson y al propio Michael Jackson por las calles de una ciudad cantando y bailando con jóvenes que son fanáticos del rey del pop. Tenemos que recordar que Michael Jackson para la grabación de estos 2 comerciales tuvo 2 peticiones. La primera fue que se usara el tema Billie Jean en vez del jingle de Pepsi en ese entonces. Y la segunda era que su rostro no podía aparecer por más de 4 segundos en las escenas de los comerciales. Pepsi por lo tanto no tuvo ningún problema con esas peticiones y los comerciales se grabaron tranquilamente. Para el segundo comercial del año 1984 la idea era la siguiente. Los hermanos de Michael Jackson y Michael Jackson se encuentran ubicados en el camerino, dispuestos a salir al escenario. Cuando salen al escenario, los hermanos tienen que bajar por unas escaleras y esperan a su hermano mientras el público se desborda de felicidad. Michael Jackson empieza a subir las escaleras llegando a la parte superior y en ese momento empiezan unos juegos artificiales, unos juegos pirotécnicos a explotar, haciendo del lugar algo maravilloso. Pero con lo que no cuenta la producción es que una de esas chispas cae sobre el cabello de Michael Jackson, el cual se empieza a incendiar. Michael Jackson parece no darse cuenta de la situación, sigue bailando y empieza a bajar por las escaleras con toda tranquilidad. Pero todo el cuerpo de producción, toda la gente de producción se da cuenta de lo que estaba sucediendo con el cabello de Michael Jackson incendiado y se dirigen hacia él para apagar las llamas. Fue llevado de urgencias a un hospital, sufrió quemaduras de 2º y 3er grado y se dice que Pepsi le tuvo que pagar una indemnización de $1,5 millones, dinero que finalmente fue donado por Michael Jackson a un centro médico de California. Michael Jackson se sometió a una serie de cirugías para tratar esas quemaduras. Y según los informes del hospital, en esa parte del cuero cabelludo a Michael Jackson nunca más le volvió a nacer pelo.
por lo que de ahí en adelante le tocó empezar a usar pelucas. Este accidente ha sido señalado como el inicio de una serie de cirugías plásticas que definirían la imagen del mismo Michael Jackson. Además que los medicamentos que usó para aliviar el dolor se convirtieron en una rutina para el resto de su vida. Y bueno, finalmente el comercial se pudo grabar sin ningún problema y como el anterior del año 1983 fue otro gran éxito a nivel comercial y Pepsi pudo seguir aumentando sus ganancias y aumentando sus ventas, no solamente en Estados Unidos sino a nivel internacional. Fue tanto el éxito obtenido que volvieron a firmar otro contrato más, esta vez finalizando la década de los años 80, por la suma de $10 millones para la grabación de otros 2 comerciales, con sus respectivos anuncios publicitarios. Y de ahí en adelante pues vendrían otras celebridades también muy importantes como por ejemplo Britney Spears, Mariah Carey y las Spice Girls, entre otras, haciendo que Pepsi pues usara las imágenes de los ídolos del momento dirigido a las nuevas generaciones y de esa manera pues poder capturar nuevo público, año tras año, década tras década. Bueno, ahí les dejo entonces esta historia que tiene que ver con la grabación del segundo comercial de Michael Jackson en el año 1984, en el cual se le incendia la cabeza y que ha dado la vuelta al mundo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Chao.